hacen ninguna investigación ni aceptan ninguna responsabilidad en este homicidio. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la coordinación de Morena en el Senado. Le informamos abriendo este espacio que Adán Augusto López había renunciado a este cargo. Ayer domingo les anunció a sus compañeros senadores que no seguiría más al frente del grupo parlamentario porque iba a encabezar algunas tareas partidistas. En su lugar, ahí mismo en esa reunión de ayer por la mañana en el Senado, fue electo Ignacio Mier de manera unánime por los senadores morenistas. Será ahora quien ocupe esta coordinación parlamentaria en el Senado de la República. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica de A la Una y le agradezco que nos tome la llamada. Don Ignacio, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Está? Muy buenas tardes. También es un gusto poder entrar en contacto con tu auditorio, mi estimado Salvador. Llega usted al relevo de este cargo de la coordinación parlamentaria en el Senado, en la mayoría de Morena, en un momento pues importante, arranque de periodo, temas como la reforma electoral. ¿Cómo ve el panorama en este nuevo encargo que le hace en su partido? Bueno, con la experiencia de haber sido el coordinador de las diputadas y los diputados en la anterior legislatura y la mitad de la primera legislatura en tiempos del presidente López Obrador, este es un reto importante porque estamos en el proceso de consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ya sacamos con el liderazgo, la conducción política, la articulación con los aliados y el esfuerzo de convencer a 3 compañeros que habían llegado por otra opción política de sumarse al proyecto transformador para hacer posible el Plan C de parte de Adán Augusto. Ahora queda la reforma político-electoral como pendiente y nosotros estamos convencidos que esta es una acción fundamental que tenemos que construir la mayoría calificada para que podamos ofrecerle a México cumplido el compromiso de abaratar las elecciones, no como un asunto de reducción de financiera simple, sino de un uso más racional y eficiente del recurso público que finalmente es dinero de los y los mexicanos. La autonomía plena del Instituto Nacional Electoral y alejada de cualquier tinte partidario o ideológico, y también la reforma a los organismos electorales en los estados, respetando la soberanía de cada una de las entidades, y finalmente hacer una revisión del sistema político por lo que hace al número de integrantes de la Cámara Federal y de la Cámara de Diputados, pero también de los congresos estatales y ayuntamientos. Entonces es un reto interesante y además otro que tenemos enfrente muy noble también, que es la reforma constitucional para garantizar jornada laboral de 40 horas, lo que implicaría una reducción de 8 horas a la jornada laboral actualmente establecida constitucionalmente. Claro. En el caso de la reforma electoral, que es sin duda el tema que va a dominar este periodo que arranca el día de ayer, yo le quiero preguntar, hay muchas voces que han cuestionado que se trata de una reforma que busca cerrar el acceso al poder para las mayorías, en este caso para su partido que hoy tiene la mayoría indiscutible en el país, y que busca complicar el acceso de las minorías. Le pregunto, ¿es una reforma para mejorar el sistema político, para ahorrar costos, como dice usted, o es una reforma para eternizar a Morena en el poder? No, al contrario, miren, si algo caracterizó las últimas reformas electorales y políticas durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue la centralización de las decisiones públicas en una visión completamente centralista y garantizada solamente a las dirigencias partidarias. Y lo que nosotros que pretendemos es, sin quitarle ninguna facultad a las dirigencias de los partidos políticos de postular conforme a sus estatutos, a sus candidatos, si hay procedimiento, construir una
propuesta que sea más descentralizada, donde tenga más poder de decisión los ciudadanos para darle cumplimiento a lo que establece el 39 constitucional y también de manera consecuente con lo que establece el 40 de nuestra Constitución, para que el 41 defina un nuevo mecanismo y la ley secundaria para la elección de la representación proporcional. Pero nuestro propósito es que haya plena representación de las minorías proporcionalmente a lo que los ciudadanos decidieron en las urnas y de las mayorías también. También. Porque si nos Que no haya vamos a un esquema sobrerepresentación. tradicional, Que no haya la famosa sobrerepresentación. Exactamente, que esa sobrerepresentación no la originó Morena. Incluso en las propuestas de iniciativas de reforma durante la administración del presidente López Obrador, que envió las iniciativas, venía como primer punto hacer una revisión de la cláusula de gobernabilidad, pero al revisar esa cláusula de gobernabilidad, conocida como sobrerepresentación, también te lleva de manera directa en un sistema mixto a valorar la composición de los electos por mayoría, que se les llama uninominales, y de representación proporcional. Por eso es necesario hacer una revisión puntual, detallada, y no anticipar ningún juicio, ni vaticinar un resultado, porque se está trabajando con las dirigencias en este primer momento, con la comisión presidencial y las dirigencias de los partidos aliados, que somos los que tenemos mayoría, y después en la Cámara de los, o sea, de diputados o de senadores, ya con la participación de las otras fuerzas políticas. O sea, se va a escuchar a la oposición también, es lo que usted me dice. Sí, claro, se va a escuchar porque hay que quitarle todo lo que ha sido suposiciones y adelantos en juicios que están alejados de la intención que tiene Morena de fortalecer la democracia en México, garantizando un árbitro imparcial y quitándole la sospecha al financiamiento de campañas. Entonces, y fortalecer la fiscalización, sí, es en ese sentido. Claro. Senador Ignacio Mier, he escuchado dos cosas ahora que se da este relevo que llega usted en lugar de Adán Augusto. Una es, se va a Adán Augusto, pero deja a uno de los suyos. ¿Usted es gente de Adán Augusto? Mira, Adán y yo somos amigos, tenemos una relación, tengo muchos amigos, uno de ellos es él, dice muchos amigos, incluso de la oposición. En Cámara de Diputados tengo una relación cordial con los coordinadores de los otros partidos y sus dirigentes, pero cada uno tiene su propia trayectoria y su propia individualidad. Y en el caso de nosotros, la personalidad que debe de regir no es la personalidad individual de cada una de las y los senadores. Lo que nos debe de regir es el colectivo, la unidad y la cohesión interna como un solo grupo, porque así es como enfrentamos las iniciativas, independientemente de las personalidades de cada uno de mis compañeras y compañeros. Claro. Y la otra cosa que he escuchado es que la oposición está pidiendo, he escuchado algunas voces de la oposición que dicen se fue a Adán Augusto y ojalá y esto sea una mayor apertura a la pluralidad en el Senado. Se quejan de que Adán Augusto tenía un estilo en el que se cerraba demasiado en los temas partidistas. ¿Cuál será el estilo de Ignacio Mier en ese sentido? ¿Diálogo con la oposición? ¿No diálogo? ¿Cómo va a conducirse? Yo creo que la ley del Congreso mexicano y específicamente por lo que hace al Senado de la República es muy claro. La Junta de Coordinación Política es eso, un espacio de comunicación, de diálogo político, independientemente de nuestras diferencias. En muchas cosas, el Partido Acción Nacional, que tiene una vocación conservadora, no va a coincidir con nosotros, porque sería romper, perder identidad. Y también Morena no puede transigir en muchos temas que le corresponden a una agenda mucho más conservadora. La nuestra es una agenda liberal. Y el PRI, pues, está en la misma situación, ¿no? En una definición ideológica después de los traspiés que tuvo en el pasado. Creo que está frente a ese reto y la Junta, ese es el espacio
y donde no podamos coincidir, pues no vamos a coincidir y en Ujú. el pleno lo debatiremos con respeto. Y eso también impulsó a Dan y hay muchos comentarios que estaban alejados de la realidad. Lo Claro. digo porque yo formo parte de la Junta de Coordinación Política Ujú, y ujú. siempre fue un espacio abierto de deliberación. Finalmente, Dan Augusto se queda como senador. Y le pregunto, ¿será un senador más o tendrá influencia en la coordinación que dirige Ignacio Mier? La coordinación es coordinación para todos, sin Ujú, exclusiones. ujú. Exactamente, todos somos pares, incluso yo. A mí me dieron la oportunidad de ser su coordinador, pero valgo un voto. Claro. Y lo que me toca a mí es articular voluntades y orientarlas en el propósito común para la bancada y para nuestro proyecto y movimiento. Y eso es lo que nos une a todos. Ujú, Y ujú. luego, pues también nos une con la mayoría un sentimiento de amistad, de compañerismo. Entonces, yo creo que él contribuye como contribuyen todos. Ujú. Bueno, pues estaremos muy atentos a los trabajos de Morena en el Senado y a la trabajo también de la Junta de Coordinación Política que usted encabeza. Muchas gracias, senador No, hombre, Ignacio al Mier. contrario, Salvador, al contrario, es para mí un gusto siempre. Le Igualmente, dejo un muchas abrazo, gracias. mucho cariño. Muchas gracias. Saludo a Igualmente, todo el el auditorio. senador Ignacio Gracias. Mier es el nuevo coordinador de Morena en el Senado. Pues ahí está, llega en lugar de Adán Augusto. Dice que habrá apertura y pluralidad en su trabajo, porque no solo dirige la fracción de Morena, también asume el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el que coordina los trabajos de todos los senadores, o sea, de todas las fracciones. Ahí confluyen, pues todos, José Luis, el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, todos los partidos están representados en esta junta. Y esa es la relevancia precisamente de ese puesto y Claro. el puesto que él tiene. Ahora, a ver si esta nueva coordinación va a ser diferente a la de Adán Augusto. Recordemos que el año pasado, como no lo vimos con Andrés Manuel, a la presidenta le modificaron una iniciativa en el Senado, todo por órdenes de Adán Augusto, la del nepotismo. Se la cambiaron del 27 al 30 y fue precisamente Enrique Insunza, uno de los senadores cercanos a Adán Augusto. Veremos si ahora con Mier va a haber más cercanía con la presidenta y sus iniciativas van a pasar como pasaban Y por antes. lo pronto, Adán Augusto se va, pero al mismo tiempo no se va, ¿no? Es como me voy, pero me Exactamente. quedo, algo así. Exactamente. Será la figura porque va a seguir siendo senador. Yo creo que va a tener todavía influencia. Le preguntaba al senador Mier, no lo quiso